welcome to a webinar organized by the Latin American Institute at the University of California, Los Angeles, on the Mexican healthcare system before and after the Andrés Manuel López Obrador administration, 2018 to 2024. My name is Rubén Hernández León, and I am the director of the Latin American Institute and professor of sociology. Welcome, everybody. Welcome to our heartfelt welcome to our presenters and to our viewers. And I will turn it shortly to my colleague, Bonnie Taub, who's the associate director of the LAI and co-chair of the Masters in Latin American Studies. Hello, bienvenidos. Welcome to everyone. Thank you, Director Hernandez Leon. I'm Bonnie Taub, the Associate Director of the Latin American Institute and co-chair of the Latin American Studies MA program. It's my pleasure to introduce the moderator today, my esteemed colleague and friend, Dr. Carol Browner. She is a professor at the UCLA Center for Health and Culture and Health in the Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior here at UCLA, as well as in the departments of Anthropology and Gender Studies. Her very important research lies principally at the intersections of gender, reproduction, and health, and how gender-based power relations shape reproductive behavior. She also has been involved with, as is evident today, with work that focuses on the delivery of healthcare in Mexico. She edited the prize-winning collection, Reproduction, Globalization and the State, New Theoretical and Ethnographic Perspectives, and co-authored the monograph, Neurogenetic Diagnoses, The Power of Hope and the Limits of Today's Medicine. We are delighted to host this important webinar at UCLA, as well as ours with Professor Browner and the esteemed speakers, and I invite you to give a warm welcome to Professor Browner. Thank you. Thank you, Bonnie. Before we begin, we want to express our solidarity with the people of Acapulco and its neighboring communities for the horrific devastation caused by Hurricane Otis. On behalf of my colleagues, Professors Gustavo Leo Fernandez and Hector Javier Sanchez Perez, I want to thank Ruben Hernandez Leon, Director of the Latin American Institute, for his invitation to talk about our new research. We also want to thank Institute Associate Director Bonnie Taub and Program Representative Ari Barrera for helping make this panel possible. Our speakers this afternoon are Gustavo Leal Fernandez, full-time research professor in the Department of Healthcare, Health, and Society at the Autonomous Metropolitan University, otherwise known as UAM Xochimilco. Professor Leal has specialized in public health and social security policy since 1979. He's also a regular contributor to the Mexican national newspaper, La Jornada, and a frequent contributor on other national and international venues. And in fact, he's been named one of the 4 titans of Mexican health policy. Hector Javier Sanchez Perez is titular researcher and head of the academic group on health, gender, and social inequality at the Department of Health at ECOSUR, which is the College of the Southern Border in San Cristobal de las Casas, Mexico. Professor Sanchez Perez's research focuses mainly on tuberculosis and other infectious diseases of poverty. He publishes widely in national and international journals and has written 12 books and many chapters, articles, and commentaries on epidemiology and public health. He also hosts a regular TV program called Mirada Crítica on the independent television station Rompeviento TV. I'll now set the stage for our discussion by offering a few facts about the state of health and healthcare in Mexico today. In contrast with the US, widely known for how much is annually spent on healthcare, which is actually almost 20% of the US GDP,
Mexico has one of the lowest rates of healthcare spending in the region, just over 6% in 2019-2020, making it one of the lowest rates of spending in the region. Many consequences result from this low level of government spending. For one thing, Mexican life expectancy is just over 76 years of age. This contrasts notably with economically comparable countries like Chile and Costa Rica, and even Cuba, where life expectancy in those three countries is just under 80. This in part is due to the fact that Mexico has among the highest rates of obesity and diabetes in the region. This means that every year, 50% of all Mexican deaths are caused by excess blood sugar, high blood pressure, and obesity. That's 400,000 deaths in all, representing 12 times the number of annual homicides. We also see very high rates of infant and maternal mortality. Mexico is the fourth worst among the 14 OCEP countries, that's the Organization for Economic Cooperation and Development. In Mexico, we also see the lowest number of hospital beds and practicing physicians and nurses per capita of all OCDE countries. Why Mexico, you might ask, as the focus of our presentation today? I became curious about Mexico's health and healthcare situation around 2018, when the country seemed on the verge of consequential and possibly transformational social change. That year, the country elected its first leftist leader in nearly a century, and only its second since its creation as a constitutional republic in 1824. Andrés Manuel López Obrador, popularly known as AMLO, represented a sharp break from the prior 4 decades of neoliberal policies. To remind you, neoliberalism is an economic philosophy that promotes less government and more private sector spending. Now, neoliberalism was introduced into Mexico in the early 1980s, one of the first countries that it was subjected to, when the country found itself deeply in debt to global creditors, such as the US, the IMF, and the World Bank, deeply in debt and unable to pay even the interest that it owed on its loans. As a condition of new lending, Mexico's creditors imposed deep cuts on all social and economic programs, and healthcare was among the first to be subjected to these cuts. Now, throughout AMLO's long years of campaigning for the presidency, about a decade, he promised he would fulfill many of the long-deferred social justice goals of the Mexican Revolution. Reforming the nation's sclerotic healthcare system was high on his agenda. In prioritizing healthcare, AMLO was following in the footsteps of one of his greatest heroes, President Lázaro Cárdenas del Río, who was president from 1924 to 1930. Cárdenas' administration was the first to seek to implement the revolution's fundamental social justice goals, which included massive land redistribution and establishing a framework for a healthcare system that would guarantee universal coverage. That didn't happen. And when López Obrador entered office in 1918, he found his country not simply in poor health, but with tens of millions, around 27%, without guaranteed access to medical services. To advance his own, and also Lázaro Cárdenas' dream of universal medical coverage, AMLO promised a completely new public healthcare system should he be elected to office. A healthcare system that would offer every uninsured Mexican enrollment, services, medicines, and hospitalization free of charge. So I'll now turn the floor over to Gustavo and Hector, and with the following format. I'll ask a question to one of our speakers.
And when he has replied, I'll ask if the other wants to elaborate. And if not, we'll move on to the next question. This is a huge topic and we can only touch on a few key issues. And so first for Gustavo, it's actually a three-part question. First, briefly explain how healthcare is delivered in Mexico for a general orientation, not specifics, but specifically what care was available before AMLO came into office and what has happened since then. Bueno, en primer lugar, un saludo muy caluroso a todos y una felicitación por este evento y una felicitación muy especial a Carol, que armó toda la estructura de este programa y ha sido una colaboradora frecuente con nosotros ahora en México, lo cual celebramos mucho. El sistema de salud de México es un sistema mixto que tiene un sector público grande, importante, pero con muchos problemas de resolutividad. Esto quiere decir que hay listas de espera, hay problemas complejos en la calidad de la atención y evidentemente también hay un problema grande de cobertura. Pero sin lugar a dudas, comparado con muchos otros países latinoamericanos, por ejemplo, Brasil, Chile, México es una gran potencia en términos de su infraestructura pública. Pero tenemos también, en tanto que sistema mixto, una fuerte composición del sector privado que tiene inversiones grandes, sobre todo en el nivel hospitalario, en las grandes ciudades de México, casi no cubre zonas semiurbanas ni, por supuesto, rurales. Y esta oferta privada que crece cada vez más en México, sin embargo, está localizada para población de altos ingresos. No es un servicio que se pueda extender a la totalidad de la población. Por tanto, como sistema mixto, es un sistema complicado que debería encontrar una colaboración nueva, innovadora, que hasta ahora nadie ha ensayado, y que de alguna manera segmenta a la población para ser atendida entre los que tienen recursos y los que no tienen. Sin embargo, es de subrayarse que nuestro sistema es un sistema a nivel latinoamericano muy envidiable y bastante sólido. ¿Y cómo ha cambiado la situación desde cuando AMLO entró su posición como presidente? Es muy importante esa pregunta porque sí hay por primera vez en 36 años en México un cambio que ha tenido que enfrentar muchas dificultades, pero sí hay por primera vez después de 36 años un cambio. Esto hay que subrayarlo porque estos últimos 36 años, de 1982 hasta el año 2018 en México, nos trajeron realmente puros políticas neoliberales que quisieron hacer del sector salud de México algo similar a lo que ustedes padecen en Estados Unidos, es decir, un market-oriented system. Realmente eso es lo que buscaba, lo que se hizo en México entre 1982 y 2018. Yo he dedicado varios libros a investigar por qué esto no funcionó y de alguna manera es una fortuna, porque cuando López Obrador llegó al poder, después de 2 intentos previos, y de alguna manera se podría decir también que llegó un poco tarde, porque si hubiera llegado el primer intento hubiera sido más joven y evidentemente hubiera tal vez activado políticas todavía más audaces. En el caso del sector salud, se está intentando desde que él entró algo que conocemos como proceso de federalización, es decir, un nuevo enfoque para atender la salud a toda la población, sobre todo la población que no tiene seguridad social. Y este esfuerzo es un esfuerzo que tiene diferentes etapas. En solo 5 años ha tenido varios ensayos y esos han sido objetos de varios programas que hemos grabado con Héctor Javier en Rompeviento. Ahí pueden encontrar ustedes análisis detallados de cada etapa. Y hoy mismo vamos a grabar en la noche en México uno con Carol, también para un auditorio norteamericano amplio, donde vamos a establecer justamente que este intento es in process, está realmente elaborándose.
termina el sexenio de López Obrador y evidentemente el resultado electoral del próximo año deberá probar la posibilidad de que siga este ensayo que se empezó en el año 2018. Muy bien, Héctor, Javier, ¿nos podría decir what aspects of public health care services have improved during AMLO's administration and which have gotten worse? Bueno, antes que nada, también me uno al agradecimiento expresado por Gustavo, a ti, Carole, principalmente, y a las autoridades de la universidad por haber hecho posible este webinario. Yo dividiría en tres categorías, Carole, no solo los que han mejorado, no los que han empeorado, sino los que también pudiéramos considerar que han permanecido de alguna manera constantes, ¿no? Que ni han ido ni para arriba ni para abajo. En primer lugar, pondría, por supuesto, las que han mejorado, pues un mayor énfasis en las condiciones de salud de las poblaciones rurales, de las poblaciones marginadas. Diversos análisis que hemos efectuado, hemos encontrado que de acuerdo a la categoría de seguridad social que tiene la población mexicana, es el número de recursos y de infraestructura que tiene la población para hacer frente a sus necesidades de salud. Sabemos que tenemos el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una de las instituciones más grandes que se cubren en una relación obrero-patronal, una que está cubierta por el Estado, que es el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, que es el ISSSTE, con sus respectivos 32 estados, es decir, locales, y otra serie de organismos, por ejemplo, para las Fuerzas Armadas, para los trabajadores de petróleos mexicanos, entre otros. Y si nosotros vemos los gastos y la infraestructura que disponen cada uno de estos organismos y los dividimos entre el número de derechohabientes, veremos que la gente que no tiene seguridad social, que usualmente es la campesina, la población indígena, la que trabaja por cuenta propia, las diferencias son abismales. Hace rato tú mencionabas las diferencias que hay de muertes entre diabetes, por ejemplo, y las que son ocasionadas por homicidios. Pues podríamos decir que el gasto en salud que se tiene entre una población y otra, pues podríamos estar hablando de hasta 15 o 30 veces más en unos servicios que son los de seguridad social versus los servicios que son para la población que no tiene seguridad social. Entonces me parece que un enfoque muy importante que ha tenido este gobierno es darle prioridad a la gente que tiene menos recursos, que además ha estado en condiciones de mayor vulnerabilidad, y me parece que esos es de los aspectos que habría que rescatar. Poner el énfasis en la gente que está en las áreas marginadas, ampliar los servicios. Y en las áreas urbanas me parece importante que los efectos del COVID-19, si pudiéramos hablar de algunos efectos positivos, ha sido precisamente el reforzamiento de la infraestructura hospitalaria que tenemos en gran parte del país. Por ejemplo, pues la pandemia del COVID-19 agarró a México totalmente desprevenido para hacer frente a este tipo de situaciones. Por ejemplo, los casos que necesitaban ser intubados, entre otros aspectos. En los casos que ha habido, digamos, pues no una mejoría, sino podemos decir que no han estado funcionando bien las cosas, yo pondría en primer lugar el abasto de medicamentos, que esperemos que no sea una cuestión permanente, sino que pues básicamente esté enfocada al cambio que se está procurando en este gobierno. Se ha dicho que anteriormente en los gobiernos que precedieron al del presidente López Obrador, había pues un gran negocio, no necesariamente oficial, sino pues de corrupción, en donde se compraban medicamentos a pocos laboratorios, a precios muy altos, a sobreprecios, y que el gobierno actual pues está tratando de cambiar esa situación. Pero en esa transición sí ha habido desabasto en algunos fármacos importantes para algunos segmentos de la población. Por ejemplo, pudiéramos mencionar en primer lugar las cuestiones que tienen que ver con el cáncer. Y otro aspecto que diríamos que las cosas están más o menos igual, pues podríamos hablar de la salud mental, en donde pues ahí pareciera ser un área olvidada tanto en gobiernos anteriores como en este propio gobierno, en donde ahora con una serie de eventos, ya mencionaba yo la pandemia, ahora podríamos mencionar las cuestiones que tienen que ver con lo que está sucediendo en Acapulco y también con las cuestiones que tienen que ver con la seguridad en México, que debería de atenderse más la salud mental y pues hasta ahora ha sido un aspecto pues no cubierto, digamos. Y la otra parte que pudiéramos decir que está todavía, pues ahora sí que no se le ha mostrado la debida atención,
es la cuestión que tiene que ver con la fabricación de medicamentos, la fabricación de vacunas, que antes México sí tenía una infraestructura sólida, pero que en los gobiernos neoliberales, tal como ya comentaba Gustavo, desmantelaron prácticamente pues, ese posicionamiento que México tenía a nivel internacional a través de una empresa que se llamaba Birmex, en donde se producían vacunas, fármacos, pero grandes cantidades y con muchísima, digamos, calidad, y que ahora en México pues, no hemos recuperado esa situación y que sería importante, dado que pues no estamos exentos de que en un futuro cercano tengamos nuevos episodios de pandemias o bien o de otro tipo de tragedias pues debidas al calentamiento global, como huracanes, inundaciones, terremotos, entre otros factores que pueden influir en la población mexicana. Do you see the possibility of restoring domestic manufacture of pharmaceuticals, of medical devices, for the country to regain some of what was given up during the neoliberal period in the medical sector? Pues yo diría que sí, lo veo factible. Se requiere voluntad política para ello. Por supuesto, tener los recursos destinados para eso. Y creo que sí, creo que este gobierno, esperemos que si no termina de concluir ese proceso, en el siguiente, sí haya autoridades lo suficientemente sensibles para un aspecto que nos conviene a todas y todos, tener preparado nuestro país en términos de vacunas, en términos de fármacos, y no estar padeciendo lo que sucedió ahora con el COVID-19, en donde hubo que estar consiguiendo vacunas por todos lados, y que sabemos que ahí, mientras algunos países de América Latina, por cierto, no tenían ni el 5% de su población cubierta por al menos una vacuna, una dosis de vacuna, en otros países estábamos hablando pues que ya por lo menos el 60 o 70% de su población ya estaba vacunada. Además, pues de las barreras que se pusieron en algunos países europeos, por ejemplo Alemania, que impidió que países en donde se estaban fabricando vacunas, pues no fueran exportados o las propias vacunas o los insumos para crearlas y hacer una distribución más homogénea entre toda la población, independientemente de su estatus socioeconómico. Y aquí una crítica a la Organización de las Naciones Unidas y a la OMS, que fueron incapaces de tener mecanismos que pudieran tener más equidad en términos de medidas preventivas y curativas para todas las poblaciones de todos los países, y que ahí se vio grandes inequidades donde los países desarrollados tenían fuertes coberturas y los países africanos y muchos latinoamericanos no tenían los suficientes ni medicamentos ni insumos para hacer frente a este tipo de pandemias. Gustavo, ¿quieres aumentar algo que Héctor ha hablado? Y además, what do you see as the largest problems facing the delivery of healthcare today? I'm sorry that I keep switching back and forth between my somewhat conversant Spanish and my English. Very well. Creo que es muy completa la descripción que ha hecho Héctor Javier, porque como decía, en los programas de rompimiento hemos venido analizando parte por parte. Yo agregaría que sí, hay un gran desafío que está abierto para el gobierno de López Obrador, si pudiera tener la posibilidad de una segunda oportunidad del partido Morena a partir del año 24 y hasta el 30, y que no se consolidó en estos primeros 5 años, justamente porque la epidemia de COVID representó un retraso en la agenda de este cambio. Ese gran tema, me parece a mí, es un tema fundamental que uno le gustaría verlo más presente dentro de lo que ha venido haciendo hasta ahora este proceso de federalización, que es lo que yo llamo un auténtico cambio de régimen sanitario. Esto quiere decir que se virara de un enfoque básicamente curativo a un enfoque esencialmente preventivo. Sí lo mencionan de palabra, y yo creo que esto hay que reconocérselos, aunque el diseño entero de lo que han venido haciendo sí sigue mostrando una prioridad más asistencial curativa que preventiva. Y este es un asunto que la politología conoce muy bien. Aquí está Rubén, que lo va a captar rápido.
La salud en términos políticos siempre vende. Ofrecer salud en términos de atención médica es una gran demanda política. Y esto en el proceso de federalización mexicano ha venido aconteciendo mucho, sobre todo desde que se dio el último paso, que es el que hemos venido documentando mucho en Rompeviento, al entregarle al Instituto Mexicano del Seguro Social la responsabilidad de atender a más o menos 60 millones de mexicanos que no tienen seguridad social bajo este esquema ahora de federalización y que lo conocemos como el ensayo IMSS Bienestar, ¿verdad? Aquí hay una improvisación que lleva ya casi 2 años y con esa va a terminar el sexenio. Y lo que hemos notado es que ahí no hay suficiente insistencia en virar este régimen sanitario, fortaleciendo la atención primaria para la salud. Este es un problema para nosotros los que estudiamos estos temas de ordinario hace tantísimos años, que no es nuevo. Por ejemplo, en Chile lo intentó el presidente Allende en los años 70, después el gobierno de Lula intentó también con un Servicio Nacional de Salud mucho más complicado regionalmente que el mexicano, lo intentó Costa Rica. En Chile mismo, como ya decía, hubo ensayos muy interesantes, en Argentina. Es decir, en América Latina el debate sobre la atención primaria para la salud es un debate que tiene una historia. Y lo que está ocurriendo en México, yo ahí pondría el centro del desafío, es que si el partido Morena logra consolidar otros 6 años para quedarse en el poder hasta el año 2030 y proseguir este proceso de federalización, sí sería muy importante que las nuevas autoridades profundizaran en este cambio de régimen, considerando sobre todo, como decía yo, que ya pasadas las elecciones de 24, pues entonces habría la posibilidad de que se activaran cosas que hasta ahora no están presentes. Me refiero sobre todo al hecho de abrir la atención a la salud bajo un nuevo esquema de atención primaria en zonas semiurbanas y urbanas. Ahí hasta ahorita lo que tenemos es que el funcionariado que está a cargo en México de lo que está pasando sigue presentando la atención médica como una atención asistencial. El propio presidente de la República ofrece siempre más médicos, más enfermeras, más medicamentos. Y cuando hay que entrar al área compleja del viraje sanitario, escuchamos muy poco. Y lo poco que escuchamos, lo escuchamos más bien en la voz de académicos que entraron al gobierno, que tienen casi nula experiencia práctica, lo que llamamos experiencia en tierra, para activar realmente modelos innovadores que no vienen del mejor conocimiento académico, sino que vienen de la propia operatividad. Y en ese sentido, creo yo, Carol, el gran desafío es entrar a ese cambio de régimen sanitario. Y eso es fundamental porque entonces posibilitaría elevar el nivel del debate público que en México, como en Estados Unidos, ustedes lo conocen bien, también sucede en Reino Unido, United Kingdom, donde el debate de la derecha está siempre concentrado en el gasto en salud, ¿verdad? Que ellos identifican siempre como gasto en servicios médicos de alta especialidad y alta tecnología. Cambiar la posibilidad hacia otro régimen sanitario brindaría también la posibilidad de que el debate público transitara para construir otros indicadores que en México casi no existen para medir el estado de salud a partir de la ausencia de enfermedad y no a partir de los criterios que en México generalmente, como en el mundo, impone la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que siempre quiere medir la eficacia del sector salud por el número de camas, por el número de especialistas y ahora recientemente por el acortamiento de la brecha digital. Entonces es muy interesante y entusiasmante lo que está pasando en México. Nosotros, Héctor Javier y yo, esperamos sinceramente que la opción de Morena tenga una segunda oportunidad y que en esa segunda oportunidad entre a debate esto
para lo cual lo que requerimos es que evidentemente los nuevos equipos gubernamentales no fueran estos teóricos que lamentablemente se apoderan luego de la palabra, pero no de la operatividad. Right, and that's would be an amazing innovation. It would be an amazing innovation for Mexico, for North America. It would be a model for many countries of the world, especially as spending on healthcare gets Right. more and more as it becomes more technologically oriented, more oriented toward using diagnostic machines rather than the skills of the clinician. What do you see as the largest barriers to the kinds of changes that you would like to see? Bueno, en verdad, más que barreras, yo creo que es como mencionaba Héctor Javier en su intervención, en el caso de un nuevo basamento para la política farmacéutica en México también, que la tuvimos antes de ese periodo neoliberal. Eso es muy triste porque sí existió y la desmantelaron. Muy diferente hubiera sido la reacción mexicana si eso hubiera existido durante la pandemia de COVID-19, ¿verdad? Más que una barrera, yo creo que se trata de voluntad política y aquí es donde yo creo que también el sector salud puede resultar muy enriquecido por la ciencia política, la sociología y la politología en general, no solo por el enfoque económico, podríamos decir el health economics, que es que al fin y al cabo, sí, en el fondo, la voluntad política depende de que los gobernantes se retiraran de hacer esta permanente oferta de la salud a partir de la perspectiva asistencial, que como digo, va siempre pegada. No hay un solo partido político en México que no venda una determinada oferta en salud. Claro, tiene sus matices de derecha o tiene sus matices de centro o sus matices progresistas, pero yo creo que eso en México sigue siendo un pendiente que incluso viendo las plataformas políticas que ya están muy cercanas para la elección mexicana de 24, siguen estando presentes completamente en términos asistenciales. Por ejemplo, es triste, pero del lado de la derecha seguimos escuchando representantes políticos en México sumamente limitados en el área de la salud, que siguen añorando eso que no era seguro ni mucho menos popular, un modelo de aseguramiento que metieron los neoliberales en México, que fue un auténtico fracaso, una aberración sanitaria, y que finalmente López Obrador echó muy oportunamente por tierra. Eso yo creo que es fundamental y ahí sería muy enriquecedor que los nuevos responsables que ganen las elecciones en México en 24 dejaran de asociar la salud con la asistencia médica y se entrara, yo decía, este desafío de medir de otra manera el estado de salud, que es más bien algo que tiene que ver con lo que en América Latina conocemos como la cultura del buen vivir, es decir, un concepto abierto de atención primaria para la salud no habla de enfermedad ni del sector salud como puerta de entrada, que es lo que reconoce cualquier discurso tradicional, sobre todo podríamos decir, de la salud pública. No, es otro lenguaje en el cual realmente es muy interesante observar que, por ejemplo, los diferentes gobiernos progresistas de Bolivia dieron pasos muy avanzados, incluso también en el caso de Ecuador, con la complicación que tiene este país en este momento. Y en México tenemos además ensayos casi en todo el país a nivel de los pueblos indígenas, pero especialmente con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con los llamados caracoles. Es decir, ahí pienso yo que está el corazón del desafío y estamos esperanzados de que esta voz se escuche. Tú misma, Carol, has participado con Héctor y conmigo en la preparación de una agenda para México para los años 24-30 y ahí pusimos especial énfasis en esto, llamando a que el nuevo funcionariado deje de vender salud a partir de lo que serían criterios de medición de la atención de la enfermedad. Thank you. Héctor,
I think you might want to follow up on what Gustavo has been saying and also focus a little bit on what you think the priorities, the governmental priorities should be for the population who do not have access to guaranteed health care. Sí, nada más déjame agregar a lo que decía Gustavo, que me parece muy bueno que lo ponga en la mesa, el enfoque, digamos, diferenciado que tiene este gobierno con respecto a los anteriores. Hace rato se hablaba de la federalización, es decir, de una política central que viera básicamente pues, todo lo que ocurre en el país, a una política que antes se tenía de descentralizar, es decir, que se le dio a los estados, pues ahora sí que las supuestas facultades autonómicas para ver, digamos, qué hacían en sus respectivos, pues, lo voy a llamar feudos, porque eso eran los feudos de cada uno de los gobiernos, y que a final de cuentas funcionaban como las cajas chicas y no siempre, digamos, con buenas cuentas para la población. Otro debate que se ha tenido aquí y que me parece importante también traerlo es si en la salud en México tendría que verse como una mercancía o como un derecho humano, que es lo que es. Y que aparentemente, pues dadas las tendencias que se vieron en gobiernos anteriores, en donde privilegiaron, por una parte, pues a todo el sector privado, ya se hablaba de que, bueno, el sector privado tiene mucha presencia con tecnología de punta a nivel de cualquier país, pero que pues corresponden a una parte muy pequeña de la población mexicana y el resto, pues ya lo mencionaba Gustavo, el Seguro Popular, que era el sistema de protección social que se tenía en ese entonces, pero que solo cubría un determinado número de enfermedades, muy reducido, por cierto, y que a partir de los que no se cubrían, a ver qué es lo que hacía la población mexicana, la cual pues siempre ha carecido de recursos para la salud, y además pues los seguros médicos que se tienen aquí en el país son bastante caros, por cierto. Entonces aquí podríamos hablar también de este condicionamiento, yo lo llamaría, de una sobremedicalización que tenemos en el país. Pareciera ser que el principal indicador que tendríamos que tener es justamente la presencia de fármacos, la presencia de clínicas, de hospitales, que si bien es cierto son necesarias, me parece que igual o más necesarias son los aspectos preventivos que tendrían que cubrirse a través de la atención primaria a la salud, pero que esos desgraciadamente desde el punto de vista político no venden a la población. Valdría más en términos epidemiológicos 100 gramos de prevención que 1 kilogramo de curación, pero pues eso no le vende a los políticos y los políticos usualmente pues tratan de tener más simpatías con una serie de medidas que no necesariamente benefician a la población, pero que sí los benefician a ellos. ¿Cuáles son los principales problemas que pudiéramos tener de aquí en un futuro próximo? Me parece ser que todavía no terminamos de tener una transición epidemiológica que le llaman, es decir, el paso del predominio de enfermedades crónicas no transmisibles a las de las enfermedades infecciosas, porque tenemos una sumatoria de las dos en muchos lugares. Ya mencionabas el caso de la diabetes, que causa gran cantidad de muertes, la obesidad, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, pero seguimos teniendo presencia de enfermedades que pues en algunos sitios ya están controladas. Es el caso de la tuberculosis, en donde en México al menos sigue ocasionando cifras estimadas de alrededor de 5,000 personas por año, cuando las cifras oficiales nos hablan de alrededor de 2,200, 2,100. Pero también tenemos padecimientos como el dengue, infecciones respiratorias agudas en niños, enfermedades diarreicas, sobre todo en áreas rurales. También está el VIH, en donde, pues sí, efectivamente siguen lastimando muchísimo a la población de nuestro país. Y en ese sentido, también me parece ser que, y eso lo amarro, digamos, con lo que hablaba Gustavo hace rato, pues con personal de salud que esté capacitado para lo que la población necesita, no necesariamente para lo que los organismos internacionales dictan que tiene que ser, sino para las necesidades de México, que tiene determinados perfiles, ya lo decía yo, tanto de crónicas no transmisibles como de infecciosas, pero también con la cuestión que tiene que ver con la edad de la población. México está dejando atrás el llamado bono demográfico, en donde éramos una población eminentemente joven, para pasar ya a ser una población adulta mayor, que cada vez va a tener mayores proporciones, y no veo, digamos, en este sentido, que en algún momento se esté previendo cómo se va a hacer
o cómo se va a enfrentar el envejecimiento poblacional. Y me parece que también hay que resaltar la preparación que nuestro país tendría que tener para posibles epidemias o pandemias futuras que puedan afectarnos. I want to backtrack a little tiny bit because I find that the concept that you've both written about extensively, having a healthcare system based on bienestar, on well-being, would be revolutionary. But how can it be operationalized? How do you see it being implemented in the different sectors of the population, different communities, and so on? Sí, esa es justamente la pregunta central que pensamos, Héctor Javier y yo, habría que atender en el próximo gobierno. La clave para resolver ese desafío, desde nuestro punto de vista, está en renunciar a una visión del sistema único de salud como un sistema centralizado desde arriba. Ahí es donde está la clave. Y entonces entramos también un poco al debate con lo que señalaba Héctor Javier de la descentralización. Mi opinión es que la descentralización no ha sido suficientemente discutida en este sexenio en México porque el Seguro Popular abusó de ella y las autoridades que llegaron ahora la han hecho a un lado, pero la pura verdad es que si se observan con cuidado la buena operación de sistemas de salud con regímenes sanitarios también de atención primaria, como sería el caso, por ejemplo, de Holanda, caso señaladísimo y muy poco estudiado, o el suizo, uno lo que notaría, y eso habría que discutirlo más en México, es que la mejor operación de un sistema es si está efectivamente bien descentralizado, no como si México con el Seguro Popular, sino existe el nivel municipal, el nivel county, para que me entiendan perfectamente, ¿verdad? Y el federal level también, junto con el nivel estatal. Esta coordinación de niveles bien estructurada permitiría que efectivamente la operatividad del sistema funcionara en beneficio de la población. Y yo quisiera aquí subrayar que tenemos una experiencia muy interesante que mostró la pandemia, que es justamente el sistema alemán. El sistema alemán opera a partir del esquema de los Länders. Los Länders tienen todas las competencias sanitarias y Alemania operó muy bien en el tratamiento de la epidemia de COVID-19 porque Angela Merkel, la primera ministra, ella hablaba directamente con los Länders y ellos operaban. Ahí tenemos un caso que muestra que cuando la cabeza pacta realmente con el nivel municipal y con nivel estatal, que es el que tiene las competencias, el beneficiado evidentemente es el usuario del sistema. Esto es sumamente importante y aquí volvemos a un asunto que hay que mantener abierto. ¿Cuál es la combinación ideal entre centralización y descentralización? Eso, ojalá que el próximo sexenio en México nos permita seguirlo ensayando. Es muy clara la respuesta. Debe haber una centralización legal, podríamos decir, de las líneas de política, un poco como lo hace también el esquema canadiense, pero debe haber una descentralización total de la operación. La operación debe ser a nivel de la municipalidad y del Estado, que es el que está más cerca del ciudadano. Y yo creo que hasta ahora en México lo que hemos podido ver es que el ensayo que se está haciendo ahora, la improvisación de la federalización, sigue teniendo un tono muy centralista, sobre todo además vinculado a la persona que lo está haciendo, lo cual no debería existir. Es decir, hay una asociación a la persona que está llevando adelante la federalización. Lo que deberíamos tener realmente en el fondo sería un compromiso real porque la centralización desde el nivel federal le cumpliera a las entidades federativas, al state, ¿no? Y al municipio, al county, respetando que
ellos son iguales porque todos son votados. Ese es el tema tan interesante que hay aquí. Un presidente municipal como un gobernador es igual que el presidente de la República. Los tres son votados. Y eso yo creo que daría muchísima posibilidad a abrir un enfoque de atención primario para la salud. Que la decisión real sobre el uso del recurso la tomara el que sabe a nivel local. Lamentablemente la derecha aquí recurrió a un argumento que es el llamado principio de subsidiariedad, ¿verdad? Un argumento muy vinculado a las políticas vaticanas, podríamos decir, pero que traducido al debate de lo que en México llamamos federalismo, que también ustedes en Estados Unidos lo tienen muy intenso, vaya con la cantidad de Estado que tienen ustedes y los problemas que tienen, el federalismo es un tema en United States, sería una ruta muy buena para activar estas posibilidades de atención primaria para la salud. O para resumirlo, yo lo pondría así. El hecho de que el Seguro Popular Mexicano, que fue realmente un auténtico fracaso, invocara la descentralización, no quiere decir que el gobierno que siga no pueda obligadamente utilizar un equilibrio entre centralización y descentralización en beneficio realmente de quien va a usar el sistema. Y esa es la lección que yo creo el mundo nos da el día de hoy. Thank you. I think we need to start to think about wrapping up, and I would like to ask Hector, in that regard, a slightly more concrete question, which is, what do you see as the public regarding as the greatest health problems that they're facing, in their families, in their communities, in the country at large? Sí, yo creo que como mencionaba Gustavo, hemos tenido una falta, digamos, de operatividad, de toma de decisiones que realmente sean hechas con conocimiento de causa. Se ha tenido muchas políticas, muchos programas que se han hecho desde escritorio y que no corresponden necesariamente con la realidad que se tiene en la población. De aquí me parece que tendremos que traer a colación dos actores más en todo este complejo enramado del que estamos hablando. Uno que tiene que ver con la participación comunitaria, no como se concibe actualmente, porque ahora pareciera ser que con que se nombre un representante, un promotor de salud de la comunidad, ya se está cumpliendo con la participación comunitaria, lo cual no es así, no se le ha dado la debida importancia, sino que efectivamente las comunidades participen acerca de pues lo que recomienda la OIT en el convenio 169, ¿no? Que se involucren en todo lo que tiene que ver con la administración, con la operatividad y con la medición de los resultados de sus programas. En el caso de la salud, por ejemplo, hemos visto en comunidades que los supervisores médicos llegan a evaluar no las condiciones de salud de la población, sino básicamente evalúan el llenado de formatos que tienen los médicos cuando hacen, por ejemplo, sus llenados, sus registros de su hoja diaria, su hoja semanal, y empiezan a cuadrar cifras y pues básicamente hasta ahí lo dejan, ¿no? Me parece que eso es una estrategia muy errónea, pero que hasta ahora no se ha podido corregir y esperemos que ahora sí lo tomen en cuenta. Y por otro lado está el sector privado. También aquí me parece que falta una intersectorialidad y una serie de acuerdos y convenios para que finalmente el sector privado ceda las ganancias que le produce todo el consumo que nosotros tenemos de alimentos chatarra, de alimentos que tienen que ver, pues, que nos ponen justamente con mayor consumo de carbohidratos. Ahí están, un ejemplo, perdón por lo que voy a decir, México es el principal consumidor de Coca-Cola, y ya sabemos que pues, un refresco de 600 mililitros equivale a tomarnos 10 o 12 cucharadas de azúcar, que no lo sentimos por la serie de aditamentos que se tienen y que ahora con la pandemia que tuvimos pues un mayor sedentarismo por todo lo que pasó en la pandemia, pues efectivamente eso explica muchas de las cuestiones que tienen que ver. Entonces me parece que uno de los grandes problemas que tendría que resolver este o el siguiente gobierno es, por un lado, frenar el apetito voraz del sector privado en términos de medicamentos, en términos de publicidad, en términos inclusive de aquellos productos que brincan, digamos, la categoría de fármacos para que ahora les llaman los productos milagro, y que invocan a la población a que pues eso les va a bajar el peso, los va a hacer más fuerte, etcétera, etcétera.
por un lado, hacer lo que tiene que hacer la atención primaria a la salud, de acuerdo a los determinantes sociales y comerciales que pocos se están tomando en cuenta en el país. Ujú. Ujú. Gustavo? Sí, yo creo que es sumamente importante lo que planteó Héctor Javier ahorita. Por el tiempo que nos queda lo voy a abreviar muchísimo, pero el otro gran pendiente que tiene la federalización mexicana es encontrar una combinación viable para utilizar la oferta privada que está por todo el país, sobre todo en las grandes ciudades. Evidentemente debe haberla. Durante la pandemia se ensayó y se utilizó parte de la oferta privada, pero los privados cobraron mucho. Eso es, yo lo estudié, está publicado. Esa no es una vía correcta, pero había que usar esa infraestructura. ¿Cómo se puede combinar? Todo eso está abierto y es un actor que debería estar presente junto con todo el diseño que estamos diciendo de operar una centralización que no ponga al gobierno como el que está haciendo el favor de hacerla, sino que se considere como un par de la public policy, que comparta la decisión efectivamente. Muy bien. That was all very interesting, a lot to think about. I see that there are many questions, and I'm going to turn it back to Ruben, who's going to handle our Q&A for us. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias, Héctor Javier. Gracias, Gustavo, por esta interesante conversación. Tenemos, primero que nada, reiterar la invitación al público para que planteen sus preguntas a través de la herramienta de pregunta y respuesta que tiene el Zoom. Y voy a leer aquí las preguntas, también nuestros panelistas pueden leerlas, yo las voy a leer en voz alta. Dice, on the topic of involving voices of the community, particularly those in the periphery of the city and in rural areas, how can digital technology help amplify those voices, particularly when those communities do not have or have limited access to the digital infrastructure? No sé si Gustavo o Héctor, cualquiera de los dos quiere responder a esta pregunta. Sí, yo creo que esa es muy buena pregunta porque en todo programa de gobierno se exagera la capacidad justamente de esta brecha digital, ¿verdad? Y lo cierto es que en México la tenemos sumamente retrasada. Entonces, esa pregunta es muy oportuna porque la respuesta que habría que darle es que en efecto, en principio, para poder atender esa voz comunitaria, habría más bien que diseñar mecanismos como los de la asamblea y lo que estaba señalando Héctor, la componente principal de la atención primaria a la salud, que es la, podríamos decir, pues sí, la participación comunitaria, en efecto, pero a través de la asamblea. Es decir, poner inmediatamente los recursos digitales como la vía. Eso hace inviable la participación de muchos lugares. Incluso hay que decirlo, a veces se presta hasta una mala broma, porque no hay manera, Rubén, de atender esa necesidad en México. Estamos viendo ahorita ustedes con la información que tienen del huracán, a 20 kilómetros de Acapulco no había la comunicación, a 20 kilómetros de la ciudad turística, digamos. Entonces es muy buena esa pregunta y hay que subrayar ahí que sí, queda pendiente un tema que nosotros también conocemos muy bien, que cuál es el verdadero nivel tecnológico que necesita el sector salud. Eso ya no nos da tiempo de tratarlo ahora, pero nosotros tenemos una propuesta y no es exactamente el de las grandes compañías de telecomunicaciones, es otro asunto abierto en la agenda sanitaria. Sí, Rubén. Sí, perdón, si me permiten agregar, México tiene efectivamente una carencia muy marcada y este gobierno lo ha tratado de subsanar. Se sabe que este ha sido un negocio, principalmente hay una compañía telefónica, la de Telmex, que sabemos que es uno de los hombres más ricos de México, de Carlos Slim, también está una compañía española, pero el centro de actividades de estas empresas está pues donde hay dinero y en aquellas áreas donde pues no les significan ganancias y les significa pues muchos esfuerzos para extender la cobertura de sus señales, pues por ahí no le entran. Este gobierno ha hecho algunos esfuerzos que hay que decirlos, hay que mencionarlos, pero aún absolutamente insuficientes en un país que tiene más o menos 126, 128 millones de habitantes y que esto ha limitado muchísimo, no solo en las cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico, sino con el seguimiento.
En el caso del COVID, por ejemplo, lo acabamos de ver, que a gente que se le decía que no acudiera a los servicios de salud, bien sea por temor al contagio, por enfermedades que tenía, por vulnerabilidad, etcétera, pues no había la posibilidad de darles un seguimiento adecuado en enfermedades crónicas, la misma diabetes, la misma tuberculosis. Y entonces aquí me parece que una de las tareas fundamentales es que México efectivamente sea como una infraestructura básica, cubierto totalmente pues por las señales que todos conocemos para hacer posible lo que se conoce como la telemedicina, o yéndonos un poquito más abajo, e inclusive hacer posible que la gente pueda tener atención médica, inclusive vía WhatsApp, entre otros medios. Correcto. Muchas gracias. Bueno, aprovechando mi privilegio como moderador por el momento y porque no veo otras preguntas, yo quisiera preguntarles tanto a Gustavo como a Héctor eh, sobre el tema de la, digamos, de la formación eh, para la salud preventiva. En el caso, digamos, de los profesionales de la salud, vamos a decir, ¿no? Incluyo también en esto no solo a médicos, enfermeros, enfermeras, sino también a promotoras y promotores de salud. Realmente reorientar un sistema de salud, un sistema médico hacia la prevención, dada la trayectoria que tiene la medicina, digamos, ¿no? De basarse en la tecnología, etcétera, etcétera. Eso en sí mismo es revolucionario y requeriría de una nueva pedagogía, de una nueva filosofía en la formación también de los profesionales de la salud. Y pues lo pongo nada más sobre la mesa como pregunta, reacción para ver qué nos comentan Gustavo y Héctor. Por supuesto, tienes toda la razón. Y aquí podríamos decir que este primer ensayo en México desvinculó justamente lo que usted está señalando. Por un lado está el modelo de atención médica y por otro lado está el modelo de atención de formación de recursos, cuando realmente lo que debería haber habido es que el modelo de atención médica hubiera puesto el espejo de la formación que se requiere, que es lo que tú acabas de decir. Ese es otro grandísimo pendiente, e incluso en México ahorita se pusieron en operación 2 ensayos grandes para poner pequeñas universidades. Van a ser, imagínate, Rubén, cerca de 150 universidades locales, chicas. El programa se llama Programa Benito Juárez, con una currícula puesta en una perspectiva de atención primaria para la salud, ¿verdad? Probablemente la cifra de egreso no va a ser muy grande, pero saldrán algunos recursos que podrían operar en términos justamente de atención primaria. El problema es que el modelo que se puso para que ellos operen no está conectado con la formación que tienen. Y aquí sí habría evidentemente un gran pendiente que también nos hemos ocupado de él en los programas de Rompeviento. Los invito a que los busquen porque lo hemos tratado específicamente. Yo creo que ahí tienes tú muchísima razón en poner ese ángulo. En México tenemos además una tradición comunitaria muy grande que podría operar estos programas en la dimensión comunitaria, exactamente al revés de cómo se los están concibiendo ahora, que es a partir, como decía yo, de una centralización que por supuesto está reasignando nuevas políticas, pero en la estructura, podríamos decir, de los programas, no acaba de ceder el poder al nivel municipal y al nivel estatal. Ahí es donde yo creo que la innovación se puede detener, porque si dices que estás haciendo una nueva política, pero esta nueva política no diluye la autoridad de poder de que se beneficie el modelo centralista siempre, pues entonces detienes el propio proceso de innovación. Pero sin lugar a dudas, esto, como estamos diciendo en esta administración, trae novedades, aunque esperemos que estas novedades se consoliden y se profundicen, con el riesgo claro de que si no se profundizan oportunamente, se te puede generar una nueva estructura híbrida que no cumple cabalmente con la oferta de una política pública orgánica para beneficiar realmente al usuario de esa política. Sí, Rubén. Yo añadiría 2 cosas, si me permiten, a lo que estaba comentando Gustavo. Por un lado, hacer una deconstrucción, es decir,
pues irnos para atrás de cómo está constituido la gran mayoría del personal de salud o de las personas que intentan entrarle a los temas que están vinculados al tema que nos ocupa hoy. Me refiero a que muchos colegas pues sueñan con ser oncólogos, sueñan con ser pediatras, sueñan con ser los grandes médicos de los centros hospitalarios como el Hospital Humana, el Hospital Ángeles, es decir, viéndolos desde un punto de vista lucrativo. Y me parece que eso tendría que cambiar, tendría que modificarse y de alguna forma tratar de impulsar y de pues, beneficiar al perfil que tiene que ver con la salud comunitaria, que tiene que ver con la medicina familiar, para que pues, no se les ningunee, no se les discrimine. En los trabajos que hemos revisado, por ejemplo, de la época del general Lázaro Cárdenas, cuando implantó el servicio social, y vimos que los médicos que estaban yendo a las comunidades o que se trataron de formar como médicos rurales eran totalmente discriminados por los médicos que se formaban a nivel hospitalario. Casi ni los dejaban entrar en los hospitales. Entonces me parece que ahí habría que cambiar el chip en este sentido, ver la importancia que tiene. Alguna vez me tocó ver en Ecuador que a las personas a los médicos y médicas que estudiaban y ya se graduaban, les daban un estímulo especial por tratar de llevarlos a la medicina familiar y no necesariamente a las especialidades de siempre. Y por otro lado, se me hace muy importante tocar el tema de la medicina tradicional, en donde el sistema tendría que ver cómo le hace para sumarlos, no discriminarlos, pero tampoco someterlos a los modelos que lo vemos, por citar un caso, en las parteras tradicionales indígenas, en donde pues hay ahora sí que la norma de pues certificarlas. ¿Y qué significa esa certificación? Pues que tienen que asumir y pasar un programa que se les dicta desde el nivel, ahora sí que de la autoridad sanitaria, y que no concuerda siempre con los casos que se tienen que ver a nivel de las comunidades, y relegan a las parteras únicamente como personas acompañantes de las mujeres gestantes a que las revisen allí en el hospital, con muchos problemas que se han visto, por cierto. Y eso, 2 puntos, yo le añadiría a lo que ya comentó Gustavo. Muy bien, muchas gracias. Bonnie, no sé si tengas tú alguna pregunta o algún comentario. Pues gracias por las presentaciones. Thank you so much for your presentations. I thought that they were not only informative, but also very engaging and got us to think about a lot of things related to both the history as well as perspective ideas going forward. So I don't have a question, but I wanted to thank you all for your very stimulating and interesting presentations and for the program. Thank you. Thank you, Bonnie. Before we close, let me just ask the audience to, if you probably can see in the chat something that Ari posted, which is a link to a brief survey that the Latin American Institute circulates with participants of our events. And this helps us to assess and evaluate the format, the dynamic, the quality of our events. It's important for us because we do have to report to our funders about these events. So you can just simply copy the link and then answer the survey. So, Carol, would you like to say something in closing? Yes, I would like to wrap up. I'd like to thank our 2 guests for giving us so many interesting things to think about regarding healthcare in Mexico, regarding healthcare in the U.S., parallels that might exist, ways that we in the U.S. could expand our own ways of thinking about the delivery of healthcare. As Gustavo mentioned earlier, the 3 of us will be taping a show on the program Mirada Crítica on Rompimiento this evening to continue our discussion, focusing specifically on some of the obstacles that President López Obrador is facing in bringing his new healthcare system to reality. That show will be broadcast soon. You'll be informed about it so you can see the way some of our thinking has been developing.